que se fue esta melodía. En esta vida nueva soy extraño. Recuerdo con tristeza aquellos días. Ya se esfumaron tus cosas viejas, tigre de antaño.
Espera un momentito. Ahora sí te lo veo. Ahora, Otro aspecto en esta novela es el de las mafias, las mafias que controlan el mundo de la migración, del tráfico humano y los vínculos que tiene o que yo creo que tiene eh, con, eh, con otros estamentos. La prostitución, por ejemplo, que evidentemente es un fenómeno que siempre ha existido, pero desde que se ha desarrollado tanto el fenómeno de la inmigración, se ha vinculado mucho a este fenómeno. En la península quizás más con prostitutas venidas de países del este, en nuestro caso, en el caso de Canarias, con la explotación de mujeres traídas desde África. Entonces se habla también de ese aspecto y no solamente del aspecto de la prostitución, la emigración ilegal creo yo que no depende solamente yo creo que eso a veces se nos transmite una imagen algo simplista de la emigración y se nos hace pensar que es un problema relacionado con los patrones de las pateras, con los dueños de unas embarcaciones desalmados, dueños de unas embarcaciones que traen hasta aquí, aprovechan la miseria de los demás para cobrarle y traerlos hasta aquí, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy importante de la migración, pero hay otros vínculos, creo que hay otras cuestiones, hay unas relaciones económicas, hay otro tipo de intereses que están situados a ambos lados, a ambas orillas del Atlántico. En fin, en definitiva, el aspecto más importante que yo quiero desarrollar y la razón fundamental por la que escribo esta novela es por intentar mostrar el fenómeno de la emigración desde aquel lado, desde el lado del emigrante, no desde el nuestro, que es como normalmente, lógicamente, la analizamos y la analizamos haciéndonos preguntas sobre los problemas que a nuestra sociedad eso puede acarrear, los conflictos, cómo debemos abordarla, pero pocas veces lo hacemos desde intentando meternos en la piel del emigrante y ese es el objetivo fundamental de la novela, hablar de la migración desde el emigrante y sobre todo desde el individuo y desde el ser humano frente a la visión excesivamente global, masificada que tenemos de la emigración, que tenemos o que da la sensación que se nos quiere transmitir de la emigración como una masa uniforme de personas que nos llega. Pues frente a eso, en la novela quiero contar la historia de personas que cada una de ellas, por sus motivos, todos diferentes, toman la tremenda decisión de salir en una embarcación de su país para, arriesgando su vida, buscar su sustento y el de los suyos en un lugar en el que saben de antemano que no serán bien recibidos. Muchas gracias. Yo creo que ahora podemos pasar, ¿no?, a hablar un poco, si tienen alguna pregunta que hacer, que... Aparte de estos dos libros, ¿tienes preparado hacer algún otro libro más? Sí, tengo una tercera novela terminada, en fase de corrección, que no tiene nada que ver con Bueno, es también una novela negra, ¿no? Una novela policíaca, digamos, una novela negra, pero no tiene nada que ver con la inmigración. Una novela que ahora mismo está en fase de corrección.
Bueno, realmente la novela es una novela de ficción, ¿no? Bueno, es una historia inventada. Por lo tanto, lo que sucede ahí son cosas que no han sucedido en la realidad, y en ese sentido no hay un trabajo de documentación. Sin embargo, sí, pues como a todas las personas que les interesan este tema, pues leo todo lo que puedo sobre este fenómeno, lo que sale en los periódicos, lo que sale en la televisión, y y digamos que es más bien el resultado de un análisis sobre la realidad, sobre lo que ocurre, ¿no? Sobre lo que yo creo que ocurre. La novela, no, al no ser una novela documental, no pretende dar respuestas al problema de la migración, sino más bien hacer preguntas, que son las preguntas que yo me hago a mí mismo sobre el tema, ¿no? Hay otra parte que es más extraída, está más extraída de la realidad, ¿no? Que es a lo mejor la parte en la que se habla de autores africanos, porque son autores que he leído, o incluso uno de los personajes, la mujer Fatija, pues toda la historia, la primera parte de su vida que se cuenta en la novela es totalmente real, es la vida de una persona que yo conocí, de una amiga marroquí a la que esto le ocurrió, ¿no? Y después hay otros elementos como el orfanato de Ouagadougou, que son reales, y algunos personajes que son extraídos de la realidad, ¿no? Pero en su conjunto la novela es una novela, es una historia inventada, ¿no? Que pretende hablar de algo que yo creo que está sucediendo en estos momentos. Cuando leí la novela, la relación con lo que has comentado de los autores africanos, yo caí en la cuenta del profundo desconocimiento que tenemos nosotros de ese continente que tenemos a tan pocos kilómetros, de todo lo que es la cultura, de todo lo que es geografía, de todo lo que ha habido desde siempre como una especie de telón opaco que creo que ha estado incluso inspirado por la nación. Si nosotros geográficamente estamos tan cerca que aún ni siquiera de manera premeditada sería imposible parar los lazos comerciales o los lazos sociales. Y sin embargo, eso no se ha producido. Y caí en la cuenta de manera triste, ¿no? Que realmente el desconocimiento es total. No sé si en toda Europa, porque sí hacen mención a premios Nobel y de alguna manera sí han mirado para África. No sé si en toda Europa sucede lo mismo, pero en el caso de España concretamente, y en el caso nuestro particular, el desconocimiento es total. Y me parece que el desconocimiento o el conocimiento es una de las herramientas primordiales para evitar consecuencias derivadas de estos problemas. Sí, yo creo que nosotros vivimos, estamos en un país que vive bastante de espalda a África, y es cuando es un país que es vecino, ¿no? Y que tendría que estar al contrario mirando a su vecino para conocerlo, pero vivimos totalmente de espalda a África, y lo que nos llega de África, la sensación que tenemos de África es siempre la de la catástrofe, ¿no? La de las hambrunas, la de las guerras civiles, la de los grandes tiranos, la de el genocidio de Ruanda, en fin, todas las catástrofes. Esa información nos llega puntualmente desde África, que realmente forma parte, es una parte de África, pero en absoluto es toda África. África es un continente
con una cultura muy diversa, y a nosotros nos da, a mí me parece que cuando hablamos de África hablamos de un todo, de una cosa única. Es como si habláramos de Europa como si fuera una sola cosa, y en Europa, pues fíjate si hay diferencia entre los españoles y los suecos, ¿no? Y es un continente mucho más pequeño que África. Pues la diferencia, la diversidad cultural que hay en África y la riqueza es tremenda. Y tanto en la producción cultural actual, contemporánea, bien literaria, bien pictórica, bien musical, como en la que procede de la tradición oral, o bien en el modo de vida, en la manera de vivir, de organizarse en muchas sociedades africanas, pues hay muchísimas cosas interesantes que aprender de ese continente y positivas. Y sin embargo, pues no nos llegan. Por ejemplo, Francia o Inglaterra, que han sido países que han tenido colonias africanas, han sido grandes colonizadores de África, ¿no? Porque España, total, estuvo en el norte de Marruecos, en el protectorado del norte español del norte de Marruecos y en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y en el Sáhara y en Sidi Ifni. Pero Francia e Inglaterra han ocupado enormes extensiones de África, incluso Portugal también, ¿no? Y estos países pues sí tienen acceso a la literatura africana porque se escribe en sus propias lenguas. Hay una literatura africana lusófona, portuguesa, francesa y escrita en inglés muy importante. Sin embargo, nada o casi nada de eso está traducido al español. Y bueno, pues la persona que no sepa esos idiomas no la puede. El lector español normal no tiene acceso a esa literatura. A mí me parece que es una pena enorme porque es una literatura de una riqueza extraordinaria y de un valor extraordinario y es una aportación a la literatura universal, pues que se puede comparar perfectamente a la aportación que hace la literatura latinoamericana, a la literatura universal, que es una literatura mucho más fresca, llena de nuevas formas, de nuevos estilos, de nuevas imágenes, ¿no? Pues la literatura africana ocurre lo mismo, pero no nos llega. Igual que la literatura, como te digo, pues otras muchas cosas. Y a mí me parece que eso es grave, no solamente por lo que nos perdemos, sino también porque nos quita la posibilidad de conocer mejor a nuestros vecinos y sobre todo de conocer mejor a los que ya no son nuestros vecinos simplemente, sino que están estableciéndose aquí en nuestro país, se están estableciendo en Canarias y cada vez más formarán una comunidad cada vez más importante. Y el desconocimiento que tenemos de su cultura, de su manera de ser, de su manera de vivir, a mí me parece que es una barrera importante para que las relaciones que vayamos a mantener con los africanos aquí mismo pues se vayan a dificultar, ¿no? Vayan a ser muy difíciles. La emigración ocurre porque la gente se muere de hambre, porque la gente pasa hambre y la gente no quiere salir de su país, la gente quiere vivir en su país, prefiere vivir en su país. Hay gente que puede ser que le guste salir fuera, ir a vivir a conocer otros países, pero la mayoría de la gente quiere vivir en su país, con su cultura, con su familia y con su gente y con sus amigos. Y para eso tiene que poder comer, vivir dignamente en su país. Si hay tantos emigrantes es porque la gente no puede comer en su país. Y si hay algo que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha movido de forma imparable las masas humanas, los movimientos migratorios, ha sido el hambre. Ese es el motor que hace mover cualquier masa humana y que no lo puede detener de ninguna manera. Porque antes de ver morir de hambre a tus hijos, pues haces lo que sea, ¿no? Hasta jugarte la vida en una patera para venir a este sitio donde no sabes lo que te va a pasar. Por lo tanto, para mí, mientras siga existiendo un sistema económico, el liberalismo, este liberalismo a ultranza que estamos viviendo en esta época, ¿no? de nuestra historia,
que hace que la riqueza de unos países se construya sobre la de otros, sobre la pobreza, sobre la extracción de el aprovechamiento de los recursos de otros. Pues mientras eso ocurra y unos países se puedan desarrollar, para que unos países se puedan desarrollar, otros tengan que vivir en la miseria, pues seguirá habiendo emigración, de manera... Y además como esas diferencias son cada vez mayores, porque en 10 años, en 15 años, la diferencia entre unos países y otros, entre los países pobres y los países ricos, se ha multiplicado de una manera enorme. Sí, en vez de ir mejorando, la situación de estos países se ha ido empeorando, ¿no? Y la deuda externa, que es la que, digamos, la que le sirve de chantaje a los países ricos, las que los tiene atenazados, pues se ha ido incrementando de manera imparable. Y por eso digo que yo soy pesimista, porque este sistema económico en el que vivimos, la tendencia que parece existir es que cada vez se vaya endureciendo más y no que cada vez se vayan buscando vías al contrario, de acercamiento entre los niveles económicos de los países. Y en lo último en lo que están pensando los que dominan este mundo es justamente, creo yo, en cambiar esta situación. Por eso tengo claro que la única manera de parar la emigración es que la gente se pueda quedar a vivir en sus países, y por otro lado tengo claro también que eso no va a suceder. Lo que sí me parece importante entonces es que podamos intentar sensibilizarnos para vivir lo mejor posible esta situación, que además es una situación inevitable y una situación complejísima. Y yo comprendo perfectamente y me parece totalmente lícito que una sociedad como la nuestra se plantee, se haga preguntas sobre lo que le va y tenga miedo con el fenómeno de la emigración. ¿Qué le va a ocurrir con su trabajo? ¿Qué va a ocurrir con todo esto, no? Pero al mismo tiempo creo que tenemos que ir haciéndonos preguntas también del otro lado, de por qué ocurre todo esto, qué actitud debemos tomar, ¿no? Y tomar actitudes más solidarias y más comprensivas hacia lo que está ocurriendo. Y hablando de esto, pues también me hace pensar en que hay una falta de responsabilidad por en algunas declaraciones, ¿no? Y yo no sé, pues ahora mismo la verdad me viene a la mente, y la repito, unas declaraciones de Soria que me horrorizaron, en las que decían que Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad que se estaba africanizando, que estaba en peligro de desoccidentalización. Y hay algunas declaraciones de este tipo que van creando un clima, y después hay algunos partidos políticos que aprovechan el miedo que genera en la población, en la sociedad, el fenómeno de la emigración, para atizarlo con declaraciones de este tipo, criminalizando al emigrante, y genera una fractura más grande al final entre el emigrante y la sociedad que lo va a recibir. Pero claro, como explotar ese miedo es rentable políticamente, pues hay algunos partidos, hay cierta ideología que lo hace, y ya vemos el peligro y el resultado, ¿no? Lo que ha ocurrido en Suiza, con justamente utilizando estos argumentos, cómo ha crecido la extrema derecha, o lo que ocurrió en Francia en las últimas elecciones generales, porque el discurso fascista que está obteniendo tantos votos actualmente en Europa es un discurso basado fundamentalmente en contra del emigrante. Entonces, lo que yo sí creo que hay que hacer es, frente a esa manipulación de la realidad, ese aprovechamiento de la situación de la migración para fines electorales por parte de algunas ideologías, pues lo que hay que hacer, al contrario, es contribuir a un mayor acercamiento entre nuestras culturas y a una visión más solidaria del problema, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y nada.